La depresión es una de las batallas más silenciosas y difíciles que un ser humano puede enfrentar. Quien la vive sabe lo que significa despertar con un peso en el corazón, con pensamientos que parecen una sombra constante y con una lucha interna que no siempre los demás comprenden. Pero hoy quiero decirte algo muy importante. La palabra de Dios tiene poder, y en ella podemos encontrar la luz, la esperanza y la fortaleza para levantarnos, aún en los días más oscuros. Este video es un mensaje vivo, porque la Biblia nos muestra que no estamos solos en nuestra lucha y que Dios tiene promesas de consuelo, paz y victoria para quienes confían en Él. Tal vez en este momento te sientes identificado. Tal vez piensas que nadie entiende tu dolor. Pero quiero que sepas que este espacio es para ti. Aquí encontrarás enseñanzas que no solo te darán claridad, sino también herramientas para luchar contra la depresión con la verdad eterna de Dios. Porque cuando todo parece derrumbarse, es la palabra la que sostiene y levanta al alma cansada. Antes de continuar, quiero invitarte a darle like a este video, a comentar y compartirlo, porque de esa manera ayudas a que YouTube lo recomiende a más personas que lo necesitan. Hay miles que están pasando por la misma batalla que tú, y este espacio puede ser su único contacto con un mensaje de esperanza. Si lo apoyas, estarías contribuyendo a llevar luz a corazones que hoy se sienten apagados, y eso sería de gran bendición. Te invito a que escribas en los comentarios la frase breve: Dios me levanta. Esa declaración sencilla puede convertirse en una semilla de fe en tu vida y en la vida de otros que la lean. Parte 1. Entender la depresión a la luz de la palabra y preparar el terreno para la victoria. La depresión no es un signo de poca fe, ni una vergüenza que deba esconderse. Es una experiencia humana compleja que aparece cuando la mente, el corazón y el cuerpo se agotan, cuando el dolor se acumula y cuando las preguntas no encuentran respuestas rápidas. La Biblia no ignora esta realidad. Hay personajes que atravesaron noches profundas y nos dejaron un mapa para caminar por ellas con esperanza. Job habló desde las cenizas, Jeremías lloró por las ruinas de su pueblo, David escribió salmos con el alma cansada, y el mismo Jesús se conmovió hasta las lágrimas frente al sufrimiento. Si la Escritura recoge este dolor, es porque Dios decide encontrarnos también ahí. Por eso, el primer paso para vencer la depresión con la palabra no es negar lo que sientes, sino traerlo a la presencia de Dios tal y como está, con honestidad y sin máscaras. Ahora comienza nuestra guía práctica y bíblica. En esta parte 1 vamos a sentar los fundamentos. Piensa en cimientos fuertes sobre los que luego construiremos hábitos, perspectivas y acciones concretas. Te invito a que escuches con calma y, si te es posible, tengas a la mano una libreta para registrar frases, verdades y pequeñas tareas. Vamos paso a paso. 1. Nombra la batalla sin miedo y sin culpa. Cuando no nombramos lo que nos pasa, lo que sentimos dirige nuestra vida desde la sombra. David, en el libro de los Salmos, no se quedó callado ante su angustia. En el Salmo 42 habla de su alma abatida y se hace preguntas sinceras. Ese gesto de honestidad abre una puerta. Tal vez te has repetido que deberías estar mejor, que ya debiste superarlo, que otros lo tienen peor y tú no deberías sentirte así. Detente. La palabra te invita a traer tu realidad delante del Señor sin adornos. Puedes decir en voz baja: estoy luchando con tristeza profunda, pero hoy decido hablar con Dios de esto. Ese acto sencillo rompe la inercia del silencio y te pone en movimiento hacia la luz. 2. Reconoce que la depresión puede tener varias capas y que buscar ayuda también es sabio. La Biblia nos muestra a Lucas, compañero de Pablo, como un médico. Eso nos recuerda que la fe y la sabiduría práctica caminan juntas. Hay causas espirituales, emocionales y físicas que pueden entrelazarse. Dormir poco durante mucho tiempo, experiencias de pérdida, estrés sostenido, pensamientos que se repiten como un eco, heridas no sanadas, todo esto pesa. Hablar con un profesional idóneo, consultar a un médico, explorar terapias basadas en evidencia,
puede ser parte del cuidado que Dios quiere darte. En Proverbios se nos enseña que en la multitud de consejeros hay seguridad. La palabra no compite con la ayuda profesional, la ilumina, y cuando te acercas a Dios con esta humildad, se abre espacio para una sanidad integral. 3. Afirma la presencia de Dios en medio del dolor, no después de que todo mejore. El Salmo 34, versículo 18, declara que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Observa el orden, primero el quebranto, después la cercanía. Dios no espera a que estés perfecto para acercarse, viene a tu encuentro tal como estás. Cuando te sientas hundido, repite con calma esta verdad. El Señor está cerca de mí ahora mismo, aunque mi corazón duela. No hace falta sentir fuego o fuerza de inmediato. Basta con volver la mente y el corazón a esa certeza. La fe, en días nublados, a veces es un hilo delgado. Aún así ese hilo te sostiene. 4. Entrega el peso que te aplasta, aunque sea de a poco. Jesús invita a los cargados y cansados a acercarse para hallar descanso. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Lo presenta como un llamado a soltar lo que te agobia. Una práctica breve para hoy. Siéntate con la espalda apoyada, respira lento, y al exhalar, imagina que sueltas una preocupación en las manos del Señor. Ponle nombre, por ejemplo, miedo al futuro, culpa por el pasado, sensación de no ser suficiente. Haz 3 respiraciones conscientes y en cada exhalación repite en voz baja: descanso en ti. A algunos les parecerá pequeño, pero el poder de lo pequeño sostenido cambia el clima del corazón. 5. Comienza a renovar la mente con una disciplina amable. Romanos capítulo 12, versículo 2, habla de no conformarnos a la forma de este mundo, sino de ser transformados mediante la renovación de la mente. En la depresión, los pensamientos muchas veces se convierten en filtros rígidos. Todo me sale mal, nadie me entiende, nada va a cambiar. La palabra no niega tus emociones, pero te muestra que los pensamientos también pueden ser entrenados con verdad. Te propongo el cuaderno de verdades. Divide una página en 2 columnas. En la izquierda, escribe el pensamiento que te duele. En la derecha, responde con una verdad bíblica y concreta. Por ejemplo, pensamiento: estoy solo. Respuesta: el Señor está cerca del quebrantado y promete no abandonarme. Pensamiento: no tengo fuerzas. Respuesta: Isaías capítulo 41, versículo 10. Me recuerda que Él me sostiene con su mano derecha victoriosa. Esto no es magia, es entrenamiento diario. Volver a estas verdades, una y otra vez, le enseña a tu mente nuevos caminos. 6. Cultiva el cuidado del cuerpo como obediencia y no como vanidad. El alma y el cuerpo conversan. A veces, esperamos motivación para movernos, pero el movimiento, aún mínimo, genera una chispa de ánimo. En Eclesiastés se nos anima a reconocer tiempos y ritmos, una práctica sencilla para hoy y los próximos días, una caminata breve, aunque sean unos minutos, o estiramientos suaves cerca de una ventana donde entre luz. Bebe agua con intención, aliméntate con lo más nutritivo que tengas a tu alcance. Puede parecer poco, pero no subestimes lo simple sostenido. El cansancio prolongado altera la perspectiva. Por eso, dormir un poco mejor y moverse un poco más son decisiones espirituales también, porque honras el templo que Dios te confió. 7. Regula lo que dejas entrar en tu mente y en tu corazón. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Anima a presentar las cargas a Dios con oración y acción de gracias, y luego describe una paz que guarda el corazón y los pensamientos. Después, en ese mismo capítulo, se nos invita a pensar en lo verdadero, lo noble, lo justo, lo puro, lo amable. Esto tiene una traducción muy práctica. Limita contenidos que te hunden. Busca voces que te fortalezcan. Elige música que te levante. Escucha testimonios de esperanza. Medita en pasajes que renuevan. No se trata de negar la realidad. Se trata de alimentar el alma con lo que enciende una pequeña luz.
Haz una lista breve de cosas que no te conviene consumir por ahora y otra lista de contenidos que sí te ayudan a respirar con más calma. Decide con intención. 8. Identifica los ciclos del abatimiento y planifica respuestas anticipadas. La depresión a veces sigue patrones. Hay horas del día más difíciles, momentos de la semana que se hacen más pesados, disparadores que empeoran el ánimo. Proverbios elogia la prudencia que se anticipa. Si las primeras horas de la mañana se te hacen cuesta arriba, deja a mano la noche anterior un versículo escrito en papel y una tarea pequeña y alcanzable para empezar el día, como tender la cama o abrir la ventana y respirar profundo. Si las tardes te pesan, programa una llamada breve con alguien de confianza o una caminata. Si ciertas conversaciones te hunden, pon límites temporales. Planificar no elimina el dolor, pero reduce su poder. 9. Habla con alguien confiable y permite que te acompañen. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Recuerda el valor de no dejar de congregarnos. Muchos, por distintas razones, no pueden asistir a una iglesia en este momento, y por eso este espacio existe, para darte compañía y palabra de aliento. Aún así, busca al menos una persona de fe madura o un profesional con quien puedas hablar con libertad. La soledad prolongada distorsiona la percepción. La conversación sincera y segura trae perspectiva y alivio. Si ahora mismo sientes que no tienes a nadie, escribe en tu cuaderno una oración corta pidiendo guía para encontrar a esa persona. Y mantén los ojos abiertos a las oportunidades que se presenten. 10. Vuelve una y otra vez a la fidelidad de Dios, incluso cuando el ánimo no cambia al instante. Lamentaciones. Capítulo 3, versículos 22 y 23, declara que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Algunos días solo verás una grieta de luz, pero esa grieta es real. Te propongo un rito sencillo al despertar. Di con voz suave: hoy tus misericordias se renuevan para mí. Tal vez la emoción tarde en llegar, pero la constancia abre camino. Recuerda que la fe no siempre se siente como un río impetuoso. A veces es una gota que cae sin falta y esa gota sostiene. Hasta aquí hemos establecido fundamentos esenciales: nombrar la batalla, pedir ayuda con sabiduría, afirmar la presencia de Dios, soltar el peso, entrenar la mente con verdad, cuidar el cuerpo, seleccionar con intención lo que consumes, anticiparte a los ciclos, abrirte a la compañía y volver a la fidelidad cada día. Parte 2. Confrontar los pensamientos de derrota y reemplazarlos con la verdad de la palabra. Uno de los mayores campos de batalla de la depresión es la mente. Ahí nacen pensamientos que se repiten una y otra vez, como si fueran un eco constante. No vas a salir de esto, nada tiene sentido, nunca cambiarás, nadie te entiende. Cuando estas ideas se instalan y crecen, terminan gobernando las emociones, debilitando la voluntad y apagando la esperanza. La Biblia reconoce este terreno de lucha y lo llama fortalezas mentales, pero también nos revela que, con la ayuda de Dios, esas fortalezas pueden derrumbarse. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa frase no es poesía bonita, es una estrategia espiritual concreta. En esta parte vamos a aprender a enfrentar esos pensamientos oscuros y a reemplazarlos con la verdad eterna de Dios. No se trata de fingir optimismo, se trata de entrenar la mente con la palabra, de darle un nuevo lenguaje al corazón, de romper con la costumbre de creerle más a la tristeza que a la voz de Dios. 1. Identifica el pensamiento de derrota en el momento en que aparece. Tal vez se asome al despertar, cuando abres los ojos y ya sientes el peso del día. O quizá aparezca en la tarde, cuando todo te parece inútil. Lo primero es no pelear con ese pensamiento en silencio, sino exponerlo. Escríbelo en un papel o dilo en voz baja. Ejemplo: me siento atrapado, no puedo salir de esta tristeza. Al reconocerlo, lo sacas de la sombra y lo pones en la luz. David hizo esto en muchos de sus salmos,
confesando su angustia con palabras claras. 2. Responde a ese pensamiento con un versículo específico, no con una idea vaga. Si el pensamiento es estoy solo, la respuesta puede ser Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Si el pensamiento es no tengo fuerzas, puedes recordar Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el pensamiento es no valgo nada, Efesios capítulo 2, versículo 10, declara que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La clave es usar la palabra como espada, no como adorno. 3. Repite esa verdad hasta que tu mente comience a asimilarla. No se trata de decirlo una sola vez y esperar magia inmediata. Se trata de entrenar tu mente como un músculo. Igual que un atleta repite un movimiento una y otra vez, tú repites la palabra hasta que tu corazón empieza a creer lo que tus labios declaran. Recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si cada día repites un versículo, aunque al principio no lo sientas, estás sembrando semillas que darán fruto a su tiempo. 4. Transforma tus pensamientos en oraciones. Por ejemplo, si el pensamiento es nada cambiará, puedes responder con Jeremías capítulo 29, versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Luego conviértelo en oración. Señor, aunque mi mente me dice que nada cambiará, yo creo que tus planes son de paz y de esperanza para mí. Esa práctica convierte la lucha en un diálogo con Dios y abre tu corazón a la acción del Espíritu Santo. 5. Utiliza el poder de declarar en voz alta. Muchos pensamientos negativos se instalan en silencio y la voz interna parece más fuerte que cualquier otra cosa. Pero cuando hablas en voz alta, interrumpes ese ciclo. Jesús, en el desierto, enfrentó al enemigo declarando en voz alta lo que estaba escrito. Tú también puedes hacerlo. Cuando la tristeza te diga eres débil, responde en voz audible, el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? Hazlo con calma, no con gritos, pero con convicción. Al escuchar tus propias palabras, tu mente recibe una señal distinta y tu espíritu se fortalece. 6. Construye un diario de victoria. Dedica un cuaderno a escribir 2 cosas cada día. Primero, el pensamiento negativo que más te atacó, y segundo, la respuesta bíblica que usaste para confrontarlo. A lo largo de las semanas verás un registro de batallas libradas y aunque te parezca pequeño, será un testimonio de avance. Verás que la palabra se convierte en tu lenguaje cotidiano y poco a poco ese lenguaje reemplaza la voz del desánimo. 7. Recuerda que la depresión no significa que tu fe esté muerta. Muchos piensan que si tienen pensamientos negativos o dudas, ya fracasaron espiritualmente. Pero eso no es verdad. La fe no se mide por la ausencia de pensamientos oscuros, sino por la decisión de volver una y otra vez a la palabra, incluso cuando la mente grita lo contrario. El salmista confesó su abatimiento, pero al mismo tiempo se habló a sí mismo diciendo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esa tensión entre el dolor y la esperanza es la esencia de la fe en medio de la depresión. 8. Usa la comunidad de fe como un refuerzo de verdad. Muchas veces tus pensamientos negativos te dicen que eres una carga, que es mejor callar, que nadie quiere escucharte. Pero eso no viene de Dios. Él nos diseñó para vivir en compañía, para apoyarnos unos a otros. Cuando compartes con alguien de confianza lo que estás pensando y esa persona responde con palabra y oración, se produce un efecto de fortaleza mutua. Como dice Eclesiastés capítulo 4 versículo 12, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Tú no estás diseñado para luchar solo. 9. Establece rutinas pequeñas que refuercen el pensamiento positivo. Por ejemplo, coloca en tu casa notas con versículos clave, uno en la puerta, otro en el espejo, otro en la mesa. Haz que la palabra sea lo primero que veas al despertar y lo último antes de dormir.
No se trata de llenar paredes, sino de crear recordatorios constantes. Si en la mañana te despiertas con ansiedad, tus ojos encontrarán de inmediato una verdad que te sostiene. 10. Abraza el proceso sin exigirte resultados inmediatos. La depresión suele traer impaciencia. Queremos sentirnos bien ya, y cuando no pasa rápido, nos frustramos más. Pero Dios trabaja a su ritmo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nos recuerda que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que cada día que eliges volver a la palabra, aunque sigas sintiendo peso, Dios está trabajando en lo profundo. Confía en que el proceso mismo es parte de la victoria. En resumen, en esta segunda parte hemos aprendido que la mente es un campo de batalla, pero que la palabra de Dios es la espada que desarma los pensamientos de derrota. Identificar el pensamiento, responder con versículos, repetir la verdad, orar con ella, declararla en voz alta, registrar tus luchas, apoyarte en la comunidad, reforzar con rutinas y aceptar el proceso. Todo esto forma un entrenamiento espiritual que transforma lentamente el paisaje interno. Parte 3. Romper las cadenas de la culpa y abrazar el perdón de Dios. Una de las raíces más profundas que alimenta la depresión es la culpa. Muchas personas cargan con recuerdos de lo que hicieron en el pasado, de lo que dejaron de hacer, de palabras que hirieron, de decisiones equivocadas que aún pesan en la conciencia. Esa voz interior repite una y otra vez: fallaste, no mereces nada bueno, Dios ya no puede usarte. Y con el paso del tiempo, esas frases se convierten en un peso insoportable que ahoga la esperanza y alimenta la tristeza. Pero la Biblia nos muestra que en Cristo la culpa no tiene la última palabra. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo primero que debes entender es que la culpa no es lo mismo que la convicción del Espíritu Santo. La convicción es esa voz que señala con amor lo que hiciste mal, no para aplastarte, sino para conducirte al arrepentimiento y a la restauración. La culpa, en cambio, es la voz del acusador que te mantiene atado a lo que ya confesaste o a lo que no puedes cambiar. El libro de Apocalipsis llama a Satanás el acusador de los hermanos. Es decir, su estrategia es mantenerte mirando hacia atrás, paralizado por lo que ya pasó. Pero Dios no obra así. Él perdona, restaura y abre caminos nuevos. Uno reconoce la diferencia entre culpa y arrepentimiento. Cuando recuerdas un error del pasado y sientes tristeza, pero esa tristeza te lleva a pedir perdón y a levantarte, eso viene de Dios. Cuando recuerdas un error y sientes que no tienes salida, que tu vida está marcada para siempre y que no hay perdón posible, eso viene del enemigo. La Biblia lo dice claro en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es una declaración poderosa que debes grabar en tu mente. 2. Entrega tu pasado a los pies de la cruz. Puede sonar simbólico, pero es profundamente real. La cruz de Cristo es el lugar donde el peso de tu culpa fue cargado. Isaías capítulo 53, versículo 5, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso significa que Jesús ya cargó con lo que tú no puedes cargar. Una práctica que puede ayudarte es escribir en un papel aquellas culpas que vuelven una y otra vez. Escribe nombres, hechos, frases. Luego, ora y dile: Señor, pongo esto a los pies de tu cruz, porque tú ya lo cargaste. Después, rompe ese papel como un acto físico de liberación. Puede parecer pequeño, pero es un recordatorio de que lo que Cristo llevó no necesitas cargarlo más. 3. Renueva tu identidad en Cristo. La depresión se alimenta de etiquetas. Soy un fracaso, soy débil, soy un error. Pero la palabra te enseña otra cosa. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cada vez que tu mente quiera recordarte tu pasado, responde con esta verdad: en Cristo soy nueva creación.
No importa si lo sientes o no en ese momento, lo importante es declarar y creer que tu verdadera identidad no está en lo que hiciste, sino en lo que Dios ya hizo en ti. 4. Acepta el perdón de Dios, aunque tu corazón tarde en sentirse en paz. Muchas veces confesamos un pecado, pedimos perdón y aún así seguimos sintiéndonos culpables. Esto sucede porque nuestras emociones necesitan tiempo para alinearse con la verdad espiritual. Aquí es donde entra la fe. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Declara que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La base del perdón no es lo que sientes, es la fidelidad de Dios. Aunque la culpa siga golpeando tu corazón, cree lo que la palabra dice. Eres perdonado, estás limpio, puedes comenzar de nuevo. 5. Aprende a perdonarte a ti mismo. Este es uno de los pasos más difíciles, pero también uno de los más liberadores. Jesús ya te perdonó, pero a veces somos más duros con nosotros mismos que con los demás. Nos juzgamos, nos condenamos, nos repetimos los errores una y otra vez. Pero si Cristo, el Hijo de Dios, te llama perdonado, ¿quién eres tú para decir lo contrario? Aquí es necesario soltar la soberbia disfrazada de culpa. Sí, porque cuando no aceptamos el perdón de Dios y seguimos aferrados a la culpa, en el fondo estamos diciendo que nuestro juicio es más grande que el de Él. Aprende a mirarte con los ojos del Padre, que no ve tu error, sino la sangre de Cristo que te limpia. 6. Corta las cadenas de la vergüenza. La culpa dice, hice algo malo, pero la vergüenza dice, soy malo. Esta diferencia es crucial. La vergüenza te hace esconderte, evitar a las personas, callar tus luchas. La Biblia nos muestra en Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse. Pero Dios fue a buscarlos. De la misma manera, Dios te busca a ti, no para condenarte, sino para cubrirte y restaurarte. Isaías capítulo 61, versículo 7, promete que en lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra. Esa es la manera en que Dios obra. Cambia la vergüenza por dignidad, el deshonor por honra, el dolor por propósito. 7. Usa tu pasado como testimonio, no como prisión. Lo que el enemigo quiere usar para destruirte, Dios puede usarlo para levantar a otros. Pablo fue perseguidor de la iglesia, pero Dios lo transformó en apóstol de las naciones. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero luego predicó con valentía y miles se convirtieron. Tus errores, en manos de Dios, pueden convertirse en un mensaje de gracia y esperanza para otros que están luchando con lo mismo. En lugar de esconder tu pasado, entrégalo al Señor y permite que lo use como herramienta de sanidad. 8. Practica el perdón hacia los demás. Muchas veces la depresión se profundiza porque guardamos resentimiento. Llevamos en el corazón heridas causadas por otros, y esas heridas se convierten en cadenas que nos hunden más. Efesios capítulo 4, versículo 32 nos llama a perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Esto no significa justificar lo que hicieron, significa soltar el control que ese dolor tiene sobre tu vida. Cuando perdonas, no liberas al otro, te liberas tú. El perdón abre un espacio para que la paz de Dios llene tu corazón. 9. Rodéate de personas que te recuerden constantemente quién eres en Cristo. El proceso de sanar la culpa no es fácil, y por eso necesitas voces que refuercen la verdad. Busca hermanos en la fe, líderes, amigos que no te condenen, sino que te acompañen con amor y palabra de esperanza. Como dice Proverbios capítulo 17, versículo 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. 10. Proclama cada día que la gracia de Dios es mayor que tu culpa. La depresión se alimenta de las comparaciones y del perfeccionismo, pero la gracia rompe esos esquemas. El Salmo 103, versículo 12, dice que tan lejos como está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Eso significa que Dios no está repasando tu lista de errores, Él ya los apartó de ti.
Cuando la culpa intente recordártelos, responde con esta verdad: ya estoy limpio, ya fui perdonado, ya soy libre. Hasta aquí hemos visto que la culpa no tiene que ser una cadena que alimente la depresión. La palabra nos enseña que el perdón de Dios es real, que nuestra identidad ha sido renovada en Cristo y que podemos vivir libres de la vergüenza del pasado. Parte 4. Hablarle a tu corazón con autoridad espiritual. Uno de los recursos más poderosos que la Biblia nos enseña para enfrentar la depresión es el arte de hablarle a nuestra propia alma. Puede sonar extraño al inicio, pero si observas los salmos de David, verás que él no solo hablaba con Dios, también se hablaba a sí mismo. En el Salmo 42, David dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aquí vemos un ejemplo de cómo, en medio de la angustia, David no se quedó en silencio frente a su tristeza, sino que le dio órdenes a su corazón. Esa práctica de hablarse con la autoridad de la palabra es un arma espiritual para romper la pasividad y traer la esperanza de vuelta. Cuando atraviesas depresión, tu mente suele repetir pensamientos como un eco constante. No tienes salida, nadie te entiende, siempre será igual. Pero Dios no quiere que permanezcas como un espectador pasivo de esas ideas. Él te invita a levantar tu voz y hablar con firmeza. Así como Jesús habló a la tempestad y hubo calma, tú puedes hablarle a tu alma con la palabra de Dios y provocar un cambio interior. 1. Reconoce que tu alma necesita dirección. El alma es el lugar donde se mezclan las emociones, los pensamientos y la voluntad. Cuando el alma está abatida, necesita que alguien la guíe. Y aquí está el secreto. No esperes a que alguien externo siempre lo haga. Dios te da la capacidad de dirigirte a ti mismo con la verdad. Cuando digas: alma mía, espera en Dios, estás recordando a tu interior quién tiene el control. No se trata de autosugestión, se trata de proclamar la verdad bíblica por encima de lo que sientes. 2. Prepara frases bíblicas para declarar sobre tu vida. Por ejemplo, si sientes que tu corazón está sin fuerzas, puedes repetir: el Señor es la fortaleza de mi vida. Si te sientes abandonado, proclama: Él prometió no dejarme ni desampararme. Si sientes miedo, di: en el día que temo, yo en ti confío. No inventes frases vacías, usa versículos concretos, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. 3. Practica la confesión positiva con base en la palabra. La confesión positiva no es repetir cosas para atraerlas, es alinear tus palabras con lo que Dios ya dijo. Cuando confiesas lo que la Biblia declara, estás poniendo tu fe en acción. Por ejemplo, aunque digas: me siento en tinieblas, puedes confesar: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Aunque digas: no veo salida, confiesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta práctica convierte la palabra en tu escudo frente a los pensamientos destructivos. 4. Combina la alabanza con tus declaraciones. La alabanza no es solo cantar, es proclamar quién es Dios en medio de tus circunstancias. Cuando en tu habitación levantas la voz y dices: Señor, tú eres fiel, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, tu corazón comienza a escuchar una melodía diferente a la del dolor. Pablo y Silas, en la cárcel, no esperaron a que se abrieran las puertas para cantar, cantaron en medio de la oscuridad, y las cadenas se rompieron. La depresión puede sentirse como una cárcel, pero la alabanza es un arma que abre caminos. 5. Usa la oración como diálogo y no como discurso repetido. Muchos, cuando atraviesan depresión, sienten que no tienen ganas de orar porque piensan que deben hacerlo con palabras bonitas o largas. Pero la oración es hablar con Dios tal y como estás. Puedes decir: Señor, hoy me siento débil, pero espero en ti. Oh, Padre, mis pensamientos me aplastan, pero te entrego cada uno. La sinceridad abre la puerta a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando esa paz entra, tu corazón comienza a ser guardado. 6. Establece un tiempo diario de proclamación. Elige una hora del día.
puede ser en la mañana o en la noche, y dedica al menos 5 minutos a proclamar verdades bíblicas sobre ti mismo. Escríbelas en tarjetas o en tu celular. Ejemplo: hoy no estoy solo, porque Dios está conmigo. Hoy no vivo bajo culpa, porque fui perdonado. Hoy no soy débil, porque el poder de Cristo se perfecciona en mi debilidad. Esta disciplina convierte la palabra en una herramienta práctica que moldea tu manera de pensar. 7. Haz un acto físico de fe mientras declaras. A veces, cuando el cuerpo está abatido, la mente también se hunde. Por eso, acompaña tus palabras con gestos sencillos. Ponte de pie, abre tus manos como recibiendo, mira hacia arriba mientras oras. Estos gestos ayudan a tu cuerpo a alinearse con lo que tu corazón está declarando. En la Biblia, levantar las manos era símbolo de rendición y de victoria. Hazlo tú también, aunque al inicio te parezca raro, porque el cuerpo y el alma están conectados. 8. Recuerda que hablar con autoridad no significa negar el dolor. No es decir que todo está bien cuando no lo está. Hablar con autoridad significa reconocer la realidad, pero afirmar que la última palabra la tiene Dios. Es decir, estoy triste, pero aún así alabaré al Señor. Estoy cansado, pero aún así espero en su fuerza. Esa postura convierte tu confesión en un acto de fe, y la fe, aunque sea como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas. 9. Usa los salmos como modelo para hablarle a tu corazón. Abre tu Biblia en los salmos y repite sus palabras como si fueran tuyas. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Estas frases, repetidas con fe, son alimento para tu interior. David escribió desde su propia batalla emocional, por eso sus palabras son un refugio para quienes hoy enfrentan la depresión. 10. Persevera aunque no sientas resultados inmediatos. Hablarle a tu corazón con autoridad es como regar una planta. Al principio parece que no pasa nada, pero con el tiempo brotan raíces profundas y vida nueva. Cada declaración es como una gota que cae sobre la tierra seca de tu alma. No dejes de hacerlo, aunque te parezca inútil. La palabra nunca vuelve vacía, siempre cumple el propósito para el que fue enviada. En esta parte, hemos visto que no basta con escuchar pasivamente lo que la mente dice. Es necesario levantar la voz y hablar con autoridad espiritual. Dirigirte a tu alma con la palabra, confesar verdades, alabar en medio de la oscuridad y perseverar en proclamaciones diarias son pasos concretos para cambiar el clima interior. Parte 5. Construir rutinas espirituales y prácticas que sostengan tu vida día tras día. Hasta ahora hemos hablado de fundamentos, de cómo confrontar pensamientos de derrota y de cómo hablarle a tu corazón con autoridad espiritual. Pero hay un principio que no se puede pasar por alto. La depresión no se vence solo con momentos aislados de inspiración, sino con constancia. La constancia es el terreno donde germina la sanidad. Si quieres ver un cambio profundo, necesitas rutinas, hábitos, pequeñas acciones repetidas cada día que se conviertan en pilares firmes cuando la tormenta quiera sacudirte. La Biblia lo muestra en diferentes historias. José permaneció fiel en Egipto gracias a una vida disciplinada. Daniel oraba 3 veces al día, incluso bajo amenaza de muerte. Jesús se levantaba de madrugada para estar en oración con el Padre. Todos ellos entendieron que la victoria se construye con hábitos. Hoy quiero llevarte a entender que no basta con escuchar un mensaje o emocionarte por unos minutos. Lo que transforma tu vida son los ritmos espirituales y prácticos que decides abrazar. Tal vez al inicio parezcan pequeños, pero la suma de esos pequeños actos, día tras día, termina construyendo un muro que la depresión no puede derribar. 1. Establece una rutina de encuentro diario con Dios. No se trata de un tiempo largo y complejo desde el inicio. Puede ser un momento en la mañana, apenas despiertes, para abrir tu Biblia y leer un salmo o un pasaje breve. Si al inicio son 5 minutos, está bien. Lo importante es la constancia. Esos minutos
Son una semilla que crece con el tiempo. Empieza por lo sencillo. Ora con tus propias palabras. Abre el corazón y deja que la palabra sea la primera voz que escuches antes de las noticias, antes de las redes, antes de cualquier otra cosa. La primera voz del día marcará tu ánimo. 2. Incluye la gratitud como disciplina diaria. La depresión suele pintar todo de gris, haciéndote creer que nada vale la pena, pero la gratitud abre grietas de luz en la oscuridad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso no significa agradecer por la depresión, significa agradecer aún en medio de ella. Te propongo un ejercicio práctico. Cada noche escribe 3 cosas por las cuales agradecer. Puede ser algo tan simple como un rayo de sol, una conversación breve o el hecho de haber tenido fuerzas para levantarte. Ese registro cambia la perspectiva poco a poco, porque entrenas tu mente a ver lo que sí tienes, en lugar de enfocarte solo en lo que falta. 3. Cuida tus rutinas de descanso. El cuerpo agotado se convierte en un terreno fértil para la tristeza. El mismo Jesús entendía la importancia del descanso. En Marcos capítulo 6, versículo 31, dijo a sus discípulos: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad espiritual y física. Intenta establecer horarios regulares para acostarte y levantarte, evita saturarte de pantallas antes de dormir y crea un ambiente de paz en tu habitación. Un corazón fortalecido comienza por un cuerpo cuidado. 4. Establece un hábito de movimiento. El ejercicio no es solo algo físico, es una herramienta espiritual. Cuando caminas, cuando mueves tu cuerpo, estás declarando con hechos que no te rendirás. El profeta Elías, después de una profunda depresión, fue fortalecido por el ángel del Señor y caminó 40 días hasta el monte Horeb. El movimiento fue parte de su restauración. No necesitas entrenamientos extremos, basta con caminar, estirarte, subir escaleras o bailar al ritmo de una alabanza. Cada paso es un recordatorio de que la vida sigue y que tú puedes avanzar. 5. Organiza tus días con pequeñas metas alcanzables. La depresión te hace sentir que todo es demasiado grande y que nada tiene sentido. Para contrarrestar eso, establece metas pequeñas que puedas cumplir. Haz una lista diaria con 3 cosas simples, como tender la cama, preparar una comida saludable o llamar a alguien de confianza. Cada meta cumplida, aunque parezca pequeña, envía un mensaje a tu mente: aún puedo avanzar, aún tengo control sobre algo. Ese sentido de logro es medicina para el corazón. 6. Rodéate de la palabra durante todo el día. No limites tu contacto con la Biblia solo a un momento. Escucha predicaciones mientras haces tus tareas. Coloca versículos en tu casa. Guarda audios de alabanzas en tu celular. Deja que la palabra se convierta en una atmósfera constante. Como dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Haz de la palabra tu compañía constante. 7. Cultiva relaciones que te fortalezcan. La depresión te empuja al aislamiento, pero Dios te llama a la comunión. Proverbios capítulo 27, versículo 17, dice: Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Busca intencionalmente a personas que te edifiquen. No necesitas muchos, basta con 1 o 2 que puedan escucharte, orar contigo y recordarte que no estás solo. Hablar, reír, compartir una comida, incluso en silencio, es parte de la sanidad. 8. Mantén un ritmo de servicio, aunque sea pequeño. Una de las armas contra la depresión es salir de uno mismo y servir a otros. Puede ser algo simple: ayudar en casa, llamar a alguien que también esté pasando un mal momento, enviar un mensaje de ánimo, participar en un ministerio si tienes la oportunidad. Servir abre el corazón y le recuerda a tu alma
que aún eres útil, que aún puedes ser canal de bendición. Jesús mismo dijo que hay más bienaventuranza en dar que en recibir. 9. Combina rutinas espirituales con prácticas creativas. El alma abatida necesita expresarse. Puedes escribir en un diario, pintar, tocar un instrumento, cantar, hacer manualidades. La creatividad es un lenguaje del alma que abre ventanas al gozo. Dios, que nos creó a su imagen, nos dio la capacidad de crear, y esa capacidad es terapéutica. Lo importante no es el resultado, sino el proceso. Cada vez que expresas lo que llevas dentro de una manera creativa, liberas parte de la carga. 10. Evalúa tus rutinas con paciencia y celebra el progreso. No te castigues si un día no cumples todo. Recuerda que la depresión se vence con procesos, no con perfección. Cada paso que das cuenta, cada hábito que sostienes suma. Celebra los avances pequeños porque son victorias reales. Como dice Zacarías capítulo 4 versículo 10. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Lo pequeño que haces hoy puede ser la semilla de un mañana diferente. Al construir estas rutinas, no pienses en ellas como obligaciones pesadas, sino como disciplinas que te sostienen, como cuerdas de vida que Dios te ofrece. A veces sentirás que nada cambia, pero con el tiempo verás que tu mente se fortalece, tu corazón se aligera y tu espíritu encuentra más fácilmente la esperanza. Parte 6. ¿Cómo enfrentar los momentos de crisis cuando la tristeza parece insoportable? Hasta ahora hemos hablado de fundamentos, de cómo confrontar pensamientos, de hablarle al corazón y de sostener rutinas que fortalecen el alma. Pero hay un terreno donde la depresión se hace más dura: los momentos de crisis. Esos instantes donde la tristeza se convierte en un peso tan fuerte que parece que no se puede respirar, donde la mente grita sin parar, donde las fuerzas se derrumban y lo único que deseas es rendirte. Todos quienes atraviesan depresión conocen esos momentos oscuros que llegan de manera inesperada, como una ola que golpea con fuerza. En esta parte, quiero darte herramientas muy prácticas y bíblicas para que sepas cómo responder cuando la tormenta arrecie. 1. Recuerda que la crisis es un momento, no tu destino. Cuando la tristeza invade de golpe, la mente suele decirte: siempre será así, nunca saldrás de esto. Pero eso no es verdad. En el Salmo 30, versículo 5, David escribió: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Nota cómo la Escritura presenta la tristeza como algo pasajero, no permanente. Es importante que en medio de la tormenta repitas con calma: esto es un momento, no es para siempre. Esa frase puede parecer simple, pero tiene el poder de abrir una rendija de esperanza en medio del dolor. 2. Respira y ora con lo poco que puedas. En una crisis no siempre puedes hacer largas oraciones ni concentrarte en pasajes completos. Por eso, usa frases cortas que activen tu fe. Di en voz baja: Señor, ayúdame. O Jesús, ten misericordia de mí. O Padre, no me sueltes. Estas frases, aunque breves, son semillas de oración que conectan tu corazón con Dios. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir. A veces un suspiro dirigido a Dios es suficiente para que Él obre en lo profundo. 3. Recurre a un versículo de emergencia. Te recomiendo tener un pasaje corto memorizado para repetir cuando sientas que no puedes más. Puede ser Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. O puede ser Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Escoge un versículo que resuene contigo y hazlo tu escudo. Repite esas palabras una y otra vez, aunque tu mente diga que no tienen sentido. La palabra no depende de tus emociones para ser efectiva, tiene poder en sí misma. 4. Busca un lugar seguro para atravesar la crisis. Si la ola de tristeza llega cuando estás solo, trata de moverte a un espacio que te dé calma. Una habitación con luz, un rincón de tu casa donde tengas tu Biblia o un objeto que te recuerde la fidelidad de Dios. Si es posible, avisa a alguien de confianza y dile simplemente:
Ora por mí. Estoy pasando un momento difícil. No necesitas dar explicaciones largas. Basta con reconocer que necesitas apoyo. Recuerda que Eclesiastés capítulo 4 versículo 10 dice que si uno cae, el otro levanta a su compañero. 5. Usa la música como un recurso de batalla. La música tiene el poder de cambiar la atmósfera del corazón. Cuando la crisis golpee, escucha alabanzas que te recuerden quién es Dios. No necesitas cantar fuerte, basta con dejar que las melodías entren en tu mente y suavicen la carga. Recordemos a Saúl, quien encontraba alivio cuando David tocaba el arpa. De la misma manera, la adoración abre un espacio donde el Espíritu Santo trae paz. 6. Haz un acto físico que interrumpa el ciclo de la desesperación. La depresión muchas veces te paraliza, pero en medio de una crisis necesitas romper esa parálisis. Levántate, abre una ventana, bebe un vaso de agua, camina unos minutos, escribe lo que sientes en un cuaderno. Estos pequeños actos no eliminan de inmediato la tristeza, pero cortan la intensidad del momento y evitan que te hundas más. Recuerda que Elías, después de orar para morir, fue alimentado y fortalecido con pan y agua por un ángel antes de seguir caminando. Dios también puede usarte a ti para cuidar tu cuerpo y tu mente con gestos sencillos. 7. Proclama en voz alta tu decisión de esperar en Dios. En un momento de crisis, tu fe se reduce a elegir una cosa: no rendirte. Puedes decir: hoy decido esperar en ti, Señor, aunque no lo entienda. Esa confesión, aunque parezca débil, tiene poder porque declara tu voluntad de permanecer. Isaías capítulo 40, versículo 31, dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esperar no significa sentir, significa permanecer. 8. Reconoce que pedir ayuda en una crisis no es falta de fe. Muchos piensan que si en medio de la depresión hablan con alguien o buscan un profesional, están demostrando debilidad espiritual. Eso es mentira. Jesús mismo en Getsemaní buscó a sus discípulos y les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Si el Hijo de Dios pidió compañía en su angustia, ¿cuánto más nosotros? No te avergüences de levantar el teléfono y pedir que alguien te acompañe en oración. 9. Utiliza la escritura como desahogo. Durante una crisis, tu mente puede llenarse de pensamientos confusos. Escribirlos ayuda a darles forma y sacarlos de dentro de ti. No necesitas escribir frases bonitas, solo plasma lo que sientes. Luego, al lado de cada frase, escribe una verdad bíblica que la confronte. Por ejemplo, siento que no valgo nada. Respuesta: Dios me creó con propósito. Este ejercicio actúa como una terapia espiritual que organiza tu interior. 10. Aférrate a la promesa de que Dios no permitirá que la prueba dure más de lo que puedes resistir. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. En los momentos más duros, recuerda que la prueba tiene límite, que la crisis no será eterna, que siempre habrá una salida, aunque ahora no la veas. En conclusión, los momentos de crisis no definen tu vida, son olas que pasan. Si en esos instantes decides respirar y orar, recordar un versículo, moverte a un lugar seguro, escuchar música de adoración, hacer un acto físico, proclamar tu decisión de esperar, pedir ayuda, escribir tus pensamientos y aferrarte a las promesas, entonces, poco a poco, aprenderás a resistir. Y cada vez que sobrevivas a una crisis, tu fe se hará más fuerte, porque verás que Dios estuvo contigo en el valle más oscuro. Parte 7. La fuerza de la comunidad de fe y el poder de no caminar solo. La depresión suele traer consigo un deseo profundo de aislarse. Cuando el corazón está abatido, lo más común es querer encerrarse, apagar el teléfono, evitar conversaciones y construir una especie de muro alrededor del alma. Y aunque ese instinto de aislamiento puede parecer una forma de protegerte, en realidad te hunde más.
La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Desde el inicio en Génesis el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. El aislamiento prolongado es terreno fértil para los pensamientos oscuros, mientras que la compañía sana es medicina para el corazón. 1. Reconoce que la soledad prolongada distorsiona la percepción. Cuando estás solo demasiado tiempo, tus pensamientos negativos se amplifican. Lo que es un problema pequeño se convierte en un gigante, y lo que tiene solución parece imposible. Por eso, Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. La voz de otro puede ser ese ancla que detiene la tormenta de ideas equivocadas. 2. Entiende que la comunidad de fe es parte del plan de Dios para tu sanidad. La iglesia no es un edificio, es una familia espiritual. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino a animarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque en la comunión hay aliento. A veces basta con escuchar un testimonio de alguien que pasó por lo mismo y venció para que renazca la esperanza. Tal vez tú no tengas fuerzas para orar, pero alguien puede orar por ti. Tal vez no quieras cantar, pero escuchar a otros alabando abre una grieta de luz. 3. Busca una persona de confianza para compartir tu carga. No necesitas contarle a todo el mundo lo que estás viviendo. Basta con abrir tu corazón a alguien maduro en la fe que pueda caminar contigo. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Nota el orden. Confesar y orar juntos produce sanidad. La depresión se alimenta del silencio, pero la confesión rompe esa cadena. 4. Rodéate de palabras de ánimo constantes. Todos necesitamos escuchar voces externas que nos recuerden lo que nuestra mente olvida. Palabras como: Dios está contigo, eres valioso, no estás solo, hacen la diferencia. El apóstol Pablo escribía cartas llenas de ánimo a las iglesias, aún en medio de sus prisiones. Esa práctica nos enseña que el ánimo compartido es una estrategia espiritual. Cuando recibes palabras de vida, tu corazón se fortalece. Y cuando tú mismo animas a otros, descubres que tu propia fe crece. 5. Participa en espacios de servicio y comunión. Tal vez no tengas fuerzas para grandes responsabilidades, pero puedes empezar con lo pequeño: ayudar en una tarea de la iglesia, colaborar en un grupo de oración o simplemente compartir tiempo con otros creyentes. El servicio rompe el ciclo de enfocarte solo en tu dolor y abre espacio para experimentar la alegría de dar. Jesús dijo en Hechos capítulo 20, versículo 35, que más bienaventurado es dar que recibir. En el servicio encuentras un propósito más grande que tu tristeza. 6. No te compares con los demás dentro de la comunidad. Uno de los riesgos al acercarte a la iglesia o a un grupo de fe es mirar la vida de otros y pensar: ellos están felices, yo estoy roto. Pero la realidad es que todos tienen luchas, solo que no siempre las muestran. La comunidad no es un lugar de competencia, es un hospital de almas donde cada uno está en proceso. Recuerda que Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y si hoy tú estás herido, la iglesia es precisamente el lugar al que perteneces. 7. Aprovecha la tecnología cuando la distancia sea un obstáculo. Muchas personas no tienen una iglesia cercana o no pueden asistir por motivos de salud, trabajo o transporte. En esos casos, los espacios virtuales pueden ser un puente poderoso. Escuchar mensajes, participar en reuniones en línea, enviar y recibir mensajes de oración, todo esto crea vínculos que fortalecen. No es lo mismo que la cercanía física, pero sí es un medio que Dios puede usar para recordarte que no caminas solo. 8. Aprende a recibir ayuda sin vergüenza. La depresión puede susurrar: eres una carga, molestas a los demás, nadie quiere escucharte. Pero esa es una mentira que debes identificar. Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos dice:
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso significa que cuando permites que alguien te ayude, le estás dando la oportunidad de cumplir con la ley del amor. Recibir ayuda no es ser débil, es ser parte de la familia de Dios. 9. Comprométete a ser parte activa de la comunidad, no solo receptor. Cuando poco a poco recuperes fuerzas, conviértete tú también en apoyo para otros. Tal vez ahora sientas que no tienes nada que dar, pero incluso tu testimonio de lucha puede animar a alguien. Dios puede usar tu fragilidad para mostrar su poder. Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Lo que hoy parece tu mayor debilidad, mañana puede ser tu ministerio más fuerte. 10. Confía en que Dios se manifiesta de manera especial a través de la comunidad. Jesús prometió en Mateo capítulo 18, versículo 20, que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio. Esa promesa significa que cuando te unes a otros creyentes, la presencia de Dios se hace tangible de una forma particular. Lo que no puedes lograr solo, lo recibes en la unión. Por eso la comunidad de fe no es opcional, es parte esencial de la sanidad del alma. La depresión quiere convencerte de que estás solo, de que nadie se interesa, de que eres un estorbo. Pero la verdad es que Dios te ha dado una familia espiritual. Puede que aún no la hayas encontrado por completo, pero existe. Y cuando te abres a recibir apoyo, descubres que tu carga se hace más ligera y que tu fe se alimenta de la fe de otros.